Bueno, Humberto, retomamos el contacto. Les decía que venía el puerto de Montevideo con este día gris, se percibe mucho la niebla también, porque en minutos nada más va a comenzar un nuevo corredor sanitario, un operativo que se va a llevar adelante, que en otro momento fuera de pandemia no requiere de tanta cantidad de vehículos, ni de ómnibus, ni de tantos protocolos, pero estamos en pandemia y es por eso que van a descender 70 tripulantes que llegan desde Indonesia en un barco coreano que estaba pescando en el Atlántico Sur y hay que cumplir con determinados protocolos y sobre eso queremos hablar con Aldo Braida. Primero que nada, muchas gracias por recibirnos. Tal vez para el televidente cueste un poco más, nosotros estuvimos teniendo una charla previa bastante completa, sobre todo para poder explicar cómo va a ser este corredor sanitario. No hay personas infectadas, pero sí requiere determinadas autorizaciones para que estas personas puedan retornar a su país. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Como muy bien decías, estos son buques que operan en el Atlántico Sur. Su puerto base es Montevideo. Vienen anualmente aquí a hacer sus estadías post-zafra y sus tripulantes se van de licencia a sus respectivos países. Habitualmente se hace un trámite migratorio normal que no requiere tanto movimiento. Por ejemplo, estas personas podrían bajar y recorrer Montevideo tranquilamente en momentos donde no hubiera pandemia. Correcto. Y cuando decidieran volverse a sus hogares podrían hacerlo. La salida a sus hogares también sigue siendo en tránsito y sigue siendo por cargo de la y responsabilidad de las agencias marítimas. La diferencia es que en tiempos normales sí la persona podría salir del puerto, ir a cenar afuera, hacer sus compras, etc. Actualmente el corredor sanitario implica que hay que hacer unos permisos especiales. Ese corredor, como dice la palabra en forma figurada, hace una aislación entre el tripulante y el país, digamos, para evitar los contactos. Y son personas que, autorizadas por Ministerio de Salud Pública y Migraciones, pueden ahora trasladarse al aeropuerto. Los buques quedan en Montevideo. En este corredor que vamos a ver ahora se van 70 tripulantes, más tarde se van otros 30, o sea que hoy estamos moviendo 100 y algo de personas, y con los respectivos permisos y los respectivos cuidados para no contagiarlos a ellos, que vienen de aislados de más de 6 meses de navegación, o que tampoco haya un contacto con nosotros, ¿verdad? Braida, entonces ahora veíamos partir recién una de las lanchas que va a ir buscando a grupos para traerlos a tierra firme, al puerto de Montevideo. Correcto. Los aforos se mantienen como si estuviéramos hablando de cualquier actividad dentro del país, es decir, vienen en tandas. Ahora estamos viendo 4 ómnibus para 70 personas, en tiempos normales sería menos, porque los aforos de los buses también se tienen que cumplir, es decir, salen con la mitad de las personas y empieza todo este movimiento de salida hacia el aeropuerto, despachar en aeropuerto, etcétera, y que puedan llegar a sus hogares a tener sus merecidas vacaciones, ¿no? Braida, todo este protocolo, el incremento de vehículos, de ómnibus sobre todo, para poder trasladar a este personal, ¿tiene algún costo para el Estado uruguayo? No, de ninguna manera. Todos los costos los asumen el sector privado. Por supuesto que se traslada a los respectivos armadores y demás, pero más que un costo al Estado uruguayo, lo que le da son muchos ingresos al Estado y a los particulares. Hay empresas de ómnibus nacionales, empresas de transporte. Han habido casos que el corredor sanitario se ha tenido que extender por la falta de vuelos y se hacen cuarentena en hoteles, o sea que hemos abierto hoteles específicamente para que los tripulantes realicen sus cuarentenas. Es decir, que lejos de haber un costo, hay un movimiento de dinero y sectores a veces muy afectados. El de movimiento turístico es uno de ellos, ¿no? La idea, parte de la tripulación se queda custodiando el barco de alguna manera, tareas de mantenimiento y demás. ¿Cómo va a ser la vida de esas personas? ¿Se quedan dentro del barco? ¿Pueden descender? ¿Pueden circular dentro del país? No, ese no es por la situación sanitaria. Habitualmente sí. La gente que queda a bordo se queda realizando tareas de mantenimiento y custodia del barco en los primeros meses y después ya preparándose para la zafra arranca la etapa de reparaciones y de puesta a punto del barco para que pueda navegar otros 6 meses. Acá ya estamos viendo parte de la tripulación. Vamos a acercarnos hasta el borde aquí del muelle. Este es el muelle donde habitualmente atracan los cruceros. Correcto, normalmente atracan los cruceros y
Y es un muelle sumamente operativo, no solo cruceros, también es un muelle de desembarque y bueno, las lanchas de tráfico, que es otra de las empresas que nos dan servicios aquí para estos tipos de movimientos, es donde desembarca la gente. Freida, ¿qué edades tienen? Porque los vemos bastante jovencitos, promedio de edad. De 22, 23 años a 40 y tantos tenemos de todas las edades a bordo. Pero mientras tengan su habilitación para navegar no hay un límite que digamos o sea que les corte, pero hasta los 40 y pico, 50 y... ¿Ellos se toman un vuelo ahora en Montevideo? ¿Hacen escala en algún otro país? Sí, correcto. El vuelo puntual de ahora es Montevideo-Madrid, Madrid-Doha, Doha-Indonesia. O sea que tienen unas cuantas horitas. Aproximadamente unas 48 horas de vuelo. De vuelos y aeropuertos, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Y está también el capitán del puerto de Montevideo, Ricardo de la Santa, que le agradecemos mucho porque también hay novedades. Hace algunos meses dábamos cuenta de casos particulares de personal de la pesca que se había contagiado, se contagiaron en alta mar, pescando y demás. ¿Cuál es la realidad ahora y qué por lo menos, diálogos, reuniones se están manteniendo con el Ministerio de Salud Pública de cara a lo que podría ser la vacunación de estas personas? Correcto, bueno, buenos días. Tal cual tú has manifestado, se han dado casos de numerosos contagios a bordo de pesqueros nacionales y atendiendo esta situación, el Ministerio de Salud Pública, mediante coordinaciones con el mismo, ha autorizado a que se vacune al sector pesquero, para lo cual estamos en coordinación y tratativas para instalar un vacunatorio en el propio puerto de Montevideo y atender a este personal que está muy expuesto a los contagios por las condiciones implícitas del trabajo a bordo y la convivencia a bordo. ¿A cuántas personas podría alcanzar tener un vacunatorio dentro del puerto? Estamos hablando del sector de pesca nacional, altura y costa, y al área de dragado de la Administración Nacional de Puertos, y el número estimado es de 1.500 personas. Muy bien. Me consultan desde allí, desde la producción del programa Arriba Gente. ¿Está cerrado el puerto por la niebla? No, no está cerrado. Bien. ¿Está funcionando todo normal? Sí, está normal. Muy bien, de la Santa, muy amable por este contacto. No, muchas gracias a ti. Bueno, y acá se empieza a complicar un poco en materia del tránsito vehicular, sobre todo, compañeros. Ustedes ven algunos remises que están llegando por estas horas. El personal que está descendiendo de los 6 barcos, son 70 tripulantes que en la mañana van a descender en el puerto y van a ser trasladados directamente al Aeropuerto Internacional de Carrasco. La otra novedad tiene que ver entonces con la vacunación. Se va a instalar un punto de inoculación aquí, como decía, cerca de 1.500, ¿no? Afirmativo, sí. 1.500 personas que hasta el momento no están vacunados. El sector abarca más gente. ¿Con Sinovac sería también? No me lo han confirmado todavía, pero probablemente sea Sinovac. Muy bien. Bueno, compañeros, con este panorama del puerto de Montevideo, esto va a continuar por un largo rato, van a seguir llegando las lanchas con parte de esa tripulación que sigue descendiendo de estos barcos coreanos que estuvieron meses allí trabajando, navegando y pescando en el Atlántico Sur.